Yo solo quisiera también puntualizar algunos asuntos que ya se han tratado en los otros talleres. Este ejercicio era sobre todo para hacer una primera exploración y después ir como configurando ya por dónde irían las líneas de interdisciplina. Aquí se han mencionado ya lo que podría entenderse o no por interdisciplina. A veces la interdisciplina entendida como discursos complementarios, como hemos dicho en otros foros, queda insuficiente, ¿no? Que se dé un enfoque humanista a las ciencias o científico a las humanidades sabe a poco, porque pareciera que la interdisciplina exige un ejercicio todavía adelantado de la razón, que es el encontrar preguntas comunes. Pero ahorita que desde el doctor Noguera que pareciera, bueno, que no le compete a la biología, no tiene por qué ser exigida hacer esas respuestas de los que más que los que sí le compete responder, ¿no? Bueno, pues eso nos obligaría o nos tendría que convocar a explorar si a cada disciplina no le compete ir más allá de lo que sus propias herramientas metodológicas han decidido expresar y rescatar de la realidad. La pregunta sería, unas preguntas que podrían hacerse en esta primera ronda es, entonces, ¿caben o no caben preguntas interdisciplinarias? ¿En qué medida? Porque cada disciplina puede apertrecharse y decir, a ver, a mí no tiene que exigírseme como física, como astrofísica, como biología, como química, etcétera, más que el mostrar con mi propia metodología qué puedo yo decir del objeto que tengo enfrente. Es decir, y eso es sano porque eso nos ha hecho crecer como entendimiento de la realidad, ¿no? A cada disciplina. Pero, y entonces, ¿en qué radicaría la interdisciplina como no sea una especie de temas que salen del umbral de la propia especialización porque no nos compete plantearlas? Yo creo que las cuestiones filosóficas en cuanto a filosofía y biología aparecen cuando se indaga fundamentalmente, como ya había dicho el profesor Blázquez, en el tema del origen de la vida y sobre todo de la amplitud de la vida. Es decir, ¿qué constituye esencialmente al ser vivo? Que la biología lo describe perfectamente, como bien decía Ricardo, pero las preguntas que se despiertan no solamente son esas, sino ¿qué es lo que podemos entender por un ser vivo? Sino también cuáles son esos presupuestos sobre la vida que están insertados en las diferentes explicaciones y diferentes teorías acerca de cómo surgió la vida. Porque las diferentes teorías sobre cómo surgió la vida podrían parecer tener diferentes supuestos de cómo entenderla. Si fue un origen extraterrestre, o fue un origen en una sopa prebiótica, o fue un origen marítimo, etc. O sea, parece tener una cierta noción de vida o superpuesta, o más bien sobreentendida, más bien. Y eso nos llevaría a preguntarnos, bueno, ¿es necesario sobreentender una noción de vida para poder a partir de ahí buscar cuál fue su origen? Así como se dice, nosotros supimos antes de qué estaba compuesto el cuarzo, antes de saber que estaba originado volcánicamente, ¿no? Eso puede funcionar también para la vida, es decir, necesitamos establecer previamente una noción de vida antes de plantear, o como base para plantear las teorías acerca de su origen, o se puede rastrear independientemente el estudio del origen de la vida respecto de su noción, igual respecto de su amplitud. O sea, son dos temas importantes a mi parecer, origen y amplitud, o sea, en qué consiste y bajo qué características. Entonces eso nos muestra que aparecen ya fenómenos como lo de la autorregulación, lo de la replicación, el mantenimiento en el tiempo, etcétera, que obligan quizá a un ejercicio más que la mera crónica de qué encontramos en el objeto según mi propia metodología. Es decir, porque quizá, en efecto, a la biología no le toca, es verdad, a la biología no le toca, pero quizá tampoco le toca a la filosofía de la ciencia, porque la filosofía de la ciencia es una reflexión que no hay una sola, ¿verdad? También hay cientos de variantes, que en todo caso intenta mostrar cuáles son las condiciones que hacen a la ciencia experimental un cierto modo de conocimiento humano, ¿no? El rigor, la extensión, la objetividad, la intersubjetividad, hacerlo social, etc. Pero quizá una pregunta como estas que estamos planteando aquí, pues el problema es que son unos híbridos de unas disciplinas que ya no existen, porque quizá le tocaría más a una suerte de filosofía de la naturaleza.
que sería quizá una disciplina que sí se preocuparía más por un objeto que trasciende la propia metodología, que debe ser circunscrita, una serie de inquietudes que son ya más de inquietud racional, transdisciplinar o metadisciplinar. Entonces puede ser que por ahí esté gravitando el asunto. La biología, en efecto, pues fue yendo del más al menos, fue abandonando esta inquietud del entorno en el cual surgió, donde el descubrimiento de la ciencia iba aparejado con discursos que iban más allá de la ciencia, discursos que daban sentido a la existencia de los objetos, a la vida en general. Tuvo que transitar muy difícilmente entre un esquema pues cualitativo aristotélico, un esquema más mecanicista, pero luego estaban también los iatromecanicistas que iban por sus fueros diciendo, bueno, los fenómenos biológicos son, pues eso, fruto de acciones mecánicas, ¿no? Como se quería en la nutrición, ¿no? Etcétera. Pero estaban por otro lado los químicos queriendo también decir, no son cuestiones mecánicas, son cuestiones más de composición y descomposición, de agregación y desagregación de aquello pequeño que estamos descubriendo que lo hay. Es decir, todo este transitar, que después vino el paradigma más evolucionista, luego resucitó también cierto paradigma vitalista, es decir, todo este discurso histórico, historicista, que es muy benéfico para ver cómo la biología ha intentado generar sus preguntas y sus alcances, creo que dejan claro que ha tenido que trabajar la biología para establecer cuál es su objeto, pero no ha satisfecho, en efecto no le toca, una serie de preguntas acerca de qué hace a lo vivo vivo, porque la descripción de lo que hace vivo a lo vivo y el origen de cómo se dio eso que se entiende por vivo, genera la pregunta ¿qué hemos de entender por autoorganización, por autosostenimiento, por replicación? Y eso genera en la semántica, en la búsqueda de una semántica común, una reflexión que trasciende ya los supuestos de los que se parte, me parece, en la biología. Y entonces, para redondear esta primera intervención, me parece que en cierto sentido la pregunta fundamental sería esa, en una primera pregunta fundamental, que anunciara que hay posibilidad de intersección o posibilidad de interdisciplina. ¿Qué supuestos de noción de vida debe haber en la búsqueda de su origen? O si debe haber una clarificación de la noción de vida cuando se busca su origen, o pueden ser independientes, está condicionada la búsqueda del origen a una noción particular de vida o no, y en ese sentido creo que podríamos encontrar que las reflexiones nos llevarían a terrenos que no habíamos sospechado, como la definición de la vida, si cabe o no como una manera de entender lo que sería la vida artificial, por ejemplo, como trataré en la segunda intervención, una vida artificial de la que llaman dura o suave, la que llaman húmeda, como abordaré. Es decir, si la noción de vida le toca, para finalizar, le toca solo a la biología, y la biología no pretende que se le presione para decir algo más de lo que le toca decir, entonces discursos como decir, un poquito abonando en la polémica, ¿no? Discursos como decir, no le toca a la biología más que decir lo que debe decir, y eso implicaría que preocupaciones bioéticas, preocupaciones éticas, preocupaciones ecológicas, etcétera, se pudieran basar exclusivamente en lo que dice la biología, no sería un intento de ir un poco más allá de lo que le toca a la biología decir, no sería anunciar que esa preocupación del discurso bioético, ético, el discurso sobre la moralidad y su raigambre histórico-biológico y las implicaciones que eso tuviera, no tendría también, no sería un reconocimiento de que hay problemas que nos ayudarían a ir un poco más allá, y entonces se abriría el campo a problemas de intersección. Es decir, entonces me parece a mí que la clave, más que reforzar, que es importante, lo que me toca y lo que me pueden exigir, lo que no me pueden exigir, es encontrar qué tipo de preguntas comunes podrían plantearse, sin las cuales el ejercicio interdisciplinar opera solamente como discursos paralelos de una mentalidad culta, ilustrada, que parece que es un ejercicio que ya hicimos durante 200 años
y estas inquietudes actuales muestran que no fue del todo satisfecho. Entonces me parece que queda abierta aún la posibilidad de preguntas interdisciplinares, de intersecciones comunes, de problemas comunes, respuestas comunes, aunque cada disciplina diga, a mí me toca decir tal, sabiendo que la inquietud no es de la disciplina, sino que es de los sujetos. Yo solo quisiera también puntualizar algunos asuntos que ya se han tratado en los otros talleres. Este ejercicio era sobre todo para hacer una primera exploración y después ir como configurando ya por dónde irían las líneas de interdisciplina que se han mencionado ya, lo que podría entenderse o no por interdisciplina. A veces la interdisciplina entendía como discursos complementarios, como hemos dicho en otros foros, queda insuficiente, ¿no? Que se dé un enfoque humanista a las ciencias o científico a las humanidades sabe a poco, porque pareciera que la interdisciplina exige un ejercicio todavía adelantado de la razón, que es el encontrar preguntas comunes, pero ahorita que desde el doctor Noguera que pareciera, bueno, que no le compete a la biología, no tiene por qué ser exigida hacer esas respuestas de los que más que los que sí le compete responder, ¿no? Bueno, pues eso nos obligaría o nos tendría que convocar a explorar si a cada disciplina no le compete ir más allá de lo que sus propias herramientas metodológicas han decidido expresar y rescatar de la realidad. La pregunta sería, unas preguntas que podrían hacerse en esta primera ronda es, entonces, ¿caben o no caben preguntas interdisciplinarias? ¿En qué medida? Porque cada disciplina puede apertrecharse y decir, a ver, a mí no tiene que exigírseme como física, como astrofísica, como biología, como química, etcétera, más que el mostrar con mi propia metodología qué puedo yo decir del objeto que tengo enfrente. Es decir, y eso es sano porque eso nos ha hecho crecer como entendimiento de la realidad, ¿no? A cada disciplina. Pero, y entonces, ¿en qué radicaría la interdisciplina como no sea una especie de temas que salen del umbral de la propia especialización porque no nos compete plantearlas? Yo creo que las cuestiones filosóficas en cuanto a filosofía y biología aparecen cuando se indaga, fundamentalmente, como ya había dicho el profesor Blázquez, en el tema del origen de la vida y sobre todo de la amplitud de la vida. Es decir, ¿qué constituye esencialmente al ser vivo? Que la biología lo describe perfectamente, como bien decía Ricardo, pero las preguntas que se despiertan no solamente son esas, ¿qué es lo que podemos tratar por un ser vivo? Sino también, ¿cuáles son esos presupuestos sobre la vida que están insertados en las diferentes explicaciones y diferentes teorías acerca de cómo surgió la vida? Porque las diferentes teorías sobre cómo surgió la vida podrían parecer tener diferentes supuestos de cómo entenderla. Si fue un origen extraterrestre, o fue un origen en una sopa prebiótica, o fue un origen marítimo, etc. O sea, parece tener una cierta noción de vida o superpuesta, o más bien sobreentendida, más bien. Y eso nos llevaría a preguntarnos, bueno, ¿es necesario sobreentender una noción de vida para poder a partir de ahí buscar cuál fue su origen? Así como se dice, nosotros supimos antes de qué estaba compuesto el cuarzo, antes de saber que estaba originado volcánicamente, ¿no? Eso puede funcionar también para la vida, es decir, necesitamos establecer previamente una noción de vida antes de plantear, o como base para plantear las teorías acerca de su origen, o se puede rastrear independientemente el estudio del origen de la vida respecto de su noción, igual respecto de su amplitud. O sea, son dos temas importantes a mi parecer, origen y amplitud, o sea, en qué consiste y bajo qué características. Entonces eso nos muestra que aparecen ya fenómenos como lo de la autorregulación, lo de la replicación, el mantenimiento en el tiempo, etcétera, que obligan quizá a un ejercicio más que la mera crónica de qué encontramos en el objeto según mi propia metodología. Es decir, porque quizá, en efecto, a la biología no le toca, es verdad, a la biología no le toca, pero quizá tampoco le toca a la filosofía de la ciencia, porque la filosofía de la ciencia es una reflexión, que no hay una sola, ¿verdad? También hay cientos de variantes, que
que en todo caso intenta mostrar cuáles son las condiciones que hacen a la ciencia experimental un cierto modo de conocimiento humano, ¿no? El rigor, la extensión, la objetividad, la intersubjetividad, hacerlo social, etc. Pero quizá una pregunta como estas que estamos planteando aquí, pues el problema es que son unos híbridos de unas disciplinas que ya no existen, porque quizá le tocaría más a una suerte de filosofía de la naturaleza, que sería quizá una disciplina que sí se preocuparía más por un objeto que trasciende la propia metodología, que debe ser circunscrita, una serie de inquietudes que son ya más de inquietud racional, transdisciplinar o metadisciplinar. Entonces puede ser que por ahí esté gravitando el asunto. La biología, en efecto, pues fue yendo del más al menos, fue abandonando esta inquietud del entorno en el cual surgió, donde el descubrimiento de la ciencia iba aparejado con discursos que iban más allá de la ciencia, discursos que daban sentido a la existencia de los objetos, a la vida en general. Tuvo que transitar muy difícilmente entre un esquema pues cualitativo aristotélico, un esquema más mecanicista, pero luego estaban también los iatromecanicistas que iban por sus fueros diciendo, bueno, los fenómenos biológicos son, pues eso, fruto de acciones mecánicas, ¿no? Como se quería en la nutrición, ¿no? Etcétera. Pero estaban por otro lado los químicos queriendo también decir, no son cuestiones mecánicas, son cuestiones más de composición y descomposición, de agregación y desagregación de aquello pequeño que estamos descubriendo que lo hay. Es decir, todo este transitar, que después vino el paradigma más evolucionista, luego resucitó también cierto paradigma vitalista, es decir, todo este discurso histórico, historicista, que es muy benéfico para ver cómo la biología ha intentado generar sus preguntas, sus alcances, creo que dejan claro que ha tenido que trabajar la biología para establecer cuál es su objeto, pero no ha satisfecho, en efecto no le toca, una serie de preguntas acerca de qué hace a lo vivo vivo, porque la descripción de lo que hace vivo a lo vivo y el origen de cómo se dio eso que se entiende por vivo, genera la pregunta ¿qué hemos de entender por autoorganización, por autosostenimiento, por replicación? Y eso genera en la semántica, en la búsqueda de una semántica común, una reflexión que trasciende ya los supuestos de los que se parte, me parece, en la biología. Y entonces, para redondear esta primera intervención, me parece que, en cierto sentido, la pregunta fundamental sería esa, en una primera pregunta fundamental, que anunciara que hay posibilidad de intersección o posibilidad de interdisciplina. ¿Qué supuestos de noción de vida debe haber en la búsqueda de su origen, o si debe haber una clarificación de la noción de vida cuando se busca su origen, o pueden ser independientes? ¿Está condicionada la búsqueda del origen a una noción particular de vida o no? Y en ese sentido creo que podríamos encontrar que la reflexión nos llevarían a terrenos que no habíamos sospechado, como la definición de la vida, si cabe o no como una manera de entender lo que sería la vida artificial, por ejemplo, como trataré en la segunda intervención, una vida artificial de la que llaman dura o suave, la que llaman húmeda, como abordaré. Es decir, si la noción de vida le toca, para finalizar, le toca solo a la biología, y la biología no pretende que se le presione para decir algo más de lo que le toca decir, entonces discursos como decir, un poquito abonando en la polémica, ¿no? Discursos como decir, no le toca a la biología más que decir lo que debe decir, y eso implicaría que preocupaciones bioéticas, preocupaciones éticas, preocupaciones ecológicas, etcétera, se pudieran basar exclusivamente en lo que dice la biología, no sería un intento de ir un poco más allá de lo que le toca a la biología decir, no sería anunciar que esa preocupación del discurso bioético, ético, el discurso sobre la moralidad y su raigambre histórico, biológico y las implicaciones que eso tuviera, no tendría también, no sería un reconocimiento de que hay problemas que nos ayudarían a ir un poco más allá, y entonces se abriría el campo a problemas de intersección. Es decir, entonces me parece a mí que la clave, más que reforzar
que es importante. Lo que me toca y lo que me pueden exigir, lo que no me pueden exigir es encontrar qué tipo de preguntas comunes podrían plantearse, sin las cuales el ejercicio interdisciplinar opera solamente como discursos paralelos de una mentalidad culta, ilustrada, que parece que es un ejercicio que ya hicimos durante 200 años y estas inquietudes actuales muestran que no fue del todo satisfecho. Entonces me parece que queda abierta aún la posibilidad de preguntas interdisciplinares, de intersecciones comunes, de problemas comunes, respuestas comunes, aunque cada disciplina diga, a mí me toca decir tal, sabiendo que la inquietud no es de la disciplina, sino que es de los